Bien. Eh, Antes de pasar a revisar más o menos el avance de esta semana para lo que sería el, la entrega de examen, eh, en la clase pasada y por algunas cosas que han mencionado, eh, sí creo importante que revisemos un poquito el tema eh, de impresión, de offset, de tintas planas, de algunas cuestiones como por ejemplo qué hace un densitómetro y demás. Según yo, este tipo de cuestiones sobre técnicas de impresión las tuvieron que haber visto en alguna otra materia, en en materias de los ciclos anteriores. Es decir, normalmente cuando ven quizás diseño editorial o alguna de las otras que ya ven propiamente técnicas de impresión, estas cosas se deberían haber quedado claras, ¿no? Eh, Permítanme un momento. Sí, Perdón. sí le escuchamos. Sí, sí, permítanme un momento. Estoy abriendo la, la presentación. ¿Qué pasó? Perdón, es que no tuve tiempo de preparar una por mi cuenta, entonces estaba con unas que tenía de unas ligas como punto base, pero está bastante bien. Les comparto. eh, una de esas cuestiones que normalmente vemos nosotros para el packaging justamente tiene que ver con cuál es la mejor manera de ejecutar la impresión, ya sea sobre el mismo empaque o sobre la etiqueta que después se aplicaría al empaque, como un aplique por separado. Los envases, como ustedes saben, la materialidad del envase puede ser parte de nuestro proceso creativo, justamente de cómo vamos a presentar ese contenido, cómo vamos a apoyar el mensaje publicitario o de calidad, o en su caso, el mensaje de la seguridad o de los manejos especiales que debe tener el contenido. Entonces, ya hay un primer acercamiento sobre ciertos contenidos peligrosos o especiales y demás, como el etiquetado en lo que les mostré sobre normatividad y demás, tiene ciertas especificaciones, ciertos valores que no podemos ignorar. Y hay otro que es justamente ya en el caso específico donde el diseño va a apoyarse en el envase para generar una atracción del comprador o dejar claras ciertas características del contenido, pues se vuelve interesante eh, los métodos de impresión que podríamos en un momento dado utilizar, ¿no? El, yo creo que el 90% del mercado de imprenta en el mundo es la técnica de offset. No sé
si alguien me puede decir aquí en qué consiste el offset, si lo vieron en alguna otra materia. ¿Nadie? Sí han oído el término de offset. Yo sé que algunos de ustedes incluso trabajan en imprenta y lo usan, si no de diario, sí con alguna familiaridad. Entonces nadie se atreve a participar. Es lo de las placas, profesor, si no me recuerdo. Bien, el offset se llama así porque se aplica la tinta al soporte, pero no se aplica directamente con la placa en la que está la tinta, sino que se usa un rodillo de transporte, normalmente es un rodillo de caucho, de goma, que retira la tinta del rodillo de impresión y la transfiere al soporte, al papel o al material que estamos, sobre el que estamos imprimiendo. Ustedes quizás ya tienen en mente estas prensas como la que inventó Gutenberg, en la que uno entinta propiamente el molde, digamos, y a la hora de que aplica presión, la tinta se transfiere al soporte, ¿no es cierto? Y, o sea, hay un contacto directo entre la plancha y el material en el que estamos imprimiendo. En otras técnicas como la serigrafía, quizás alguno de ustedes ha usado serigrafía, el molde, digamos, es una malla que hemos bloqueado partes de la malla y dejado sin bloquear, o sea, dejando paso a través de la malla en otras partes. Entonces podemos poner en contacto directo el molde con el soporte y la tinta pasa por el molde al soporte con el rasero en el caso de la serigrafía, ¿no? El offset, la placa donde está la tinta, la placa que es el molde, la placa de impresión, nunca está en contacto con el soporte. Esa placa transfiere, por eso offset quiere decir como separado, como a distancia, transfiere con un rodillo intermedio la tinta al papel. Aquí tenemos el esquema, más o menos para que lo vayamos entendiendo. El, el papel normalmente va a estar pasando entre dos rodillos. Uno de ellos es el rodillo justamente de transferencia. Está hecho de un material que adhiere la tinta y luego la presiona contra el papel. Les digo, típicamente es algún tipo de caucho, de goma flexible. Hay un rodillo encima, el que está identificado con el número 1, en el cual con un tratamiento especial yo tengo áreas en las que la tinta se pega, áreas que son oleofílicas, o sea, amistosas o compatibles con una cuestión de grasa, con una cuestión aceite, por eso es oleofílico, filios es amigo, ¿no? O que quiere estar con, y óleo es aceite o grasa. Entonces hay partes de esta placa que tienen un tratamiento para ser oleofílicas y partes que son hidrofílicas, es decir, que son más bien en ellas se adhiere el agua. Entonces yo puedo mojar este rodillo y las partes que son hidrofílicas eh, van a bloquear la placa y las partes que son oleofílicas van a adherir la tinta. Entonces, estos rodillos que ven aquí con el número 2, con el número 3, uno de ellos, probablemente el conjunto de rodillos 2, es el que transfiere el agua. Y el 3 que vemos con un color así como tomate, probablemente es el que transfiere la tinta. La tinta está basada en aceite, entonces la parte del agua está bloqueando, va a impedir que se pegue la tinta al resto de la placa y las partes
donde no hay agua, que son especialmente tratadas para recibir la tinta, van a recibir la tinta. El rodillo de abajo, a la hora de que se pone en contacto con el rodillo de arriba, le quita la tinta al rodillo de arriba, al rodillo de la placa, y luego le transfiere al papel. Ese es el método offset. Les decía, es probablemente el método con el que funciona el 90% de toda la impresión en el mundo. Con offset es con el que hacemos todo tipo de papelería comercial. Con offset se imprimen los diarios. Con offset se imprimen los letreros de afiches y demás. Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta? Ok. El proceso de offset es especialmente económico al precio de impresión en grandes tirajes, porque puede reproducir cualquier color que nosotros queramos usando únicamente 4 colores primarios. Si ustedes toman un cuentahilos, una lupa lo suficientemente potente, y lo acercan a cualquier impresión que se haya hecho en offset con el proceso de 4 colores, van a ver que se deposita la tinta de los colores primarios sin mezclarse. Es decir, tenemos puntos de tinta de color cian, de color magenta y de color amarillo de diferentes tamaños, uno al lado del otro, pero nunca sobrepuestos, siempre uno al lado del otro sin mezclarse. Para lograr eso, el proceso fotográfico va a generar 3 placas distintas con, con las áreas que se van a entintar en diferentes ángulos, de tal manera que a la hora de combinarse esos 3 ángulos, la tinta, como les decía, no se mezcle, no se sobreponga uno sobre otro. Según el tamaño del punto de tinta, más grande o más pequeño, yo voy a tener diferentes intensidades de cada una de las tintas base, y el ojo va a hacer el resto. El ojo va a mezclar esos 3 colores en la proporción necesaria para obtener cualquier tono que nosotros queramos hacer. Entonces, si yo voy a mandar a hacer una impresión en cuatricromía, es decir, voy a separar un color cualquiera en sus componentes cian, magenta y amarillo, más el negro de compensación que le llaman. Eso quiere decir que yo no necesito más colores para producir cualquier color. Solo tengo que gastar en 4 placas, en 4 elementos, 4 bases. Y además el proceso de offset es lo suficientemente rápido y preciso como para que yo pueda colocar esta composición de rodillos una al lado de la otra y hacer pasar de forma continua el papel. El primer rodillo le pone un color, el segundo rodillo le pone otro color, el tercer rodillo otro color y el cuarto rodillo el último color. Típicamente hay un orden de aplicación de estos colores. No me acuerdo ahorita específicamente, pero casi siempre se empieza con el amarillo, porque si hay errores de registro, el amarillo se puede cubrir con los otros colores. Entonces, no me acuerdo si el amarillo es el que va al principio o al final, justamente por este asunto de que hay colores que no se pueden cubrir tan fácilmente si hubiera un error de registro. Un error de registro va a ser que esa idea de que no se sobrepongan los colores se mantenga. Entonces, si hay un error, si se mueve tantito el rodillo de adelante con respecto al de atrás, va a haber una cierta sobreposición, y eso normalmente es una cosa indeseable, es algo que no queremos que pase porque nos va a causar variaciones en el proceso. Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo, no, pues yo no necesito una gama de colores muy amplia, yo
Yo realmente lo que quiero es hacer una impresión en un color con una carga metálica. Yo quiero hacer impresiones en color plata o en color dorado. Entonces yo no necesito generar la separación de color, o sea, cada componente, sino que yo puedo hacer lo que se llama un proceso de tintas directas. Entonces, en estos rodillos, el rodillo que está identificado con el número 3, yo voy a tener esa tinta con un color específico. Es como si fuéramos a la tienda de pinturas y mezclamos un color. Entonces tenemos una lata de un color específico y vamos a aplicar no en cuatricromía, no en los 4 componentes, sino directamente ese color va al material. Eso se llama tintas directas. El, el proceso normalmente es fotográfico. Lo que yo quiero generar para esas placas, normalmente yo lo voy a transferir a una placa de metal o de algún material similar al metal, pero que haya sido, ahora está muy de moda usar algunos materiales sintéticos, de tal manera de que yo puedo tratar la superficie de mi placa y con un proceso de luz fotográfico cambiar la cualidad de ese tratamiento químico y hacer que partes sean hidrofílicas y partes sean oleofílicas por la exposición a la luz, por la forma química en que ese tratamiento superficial se comporta. Pero obviamente yo puedo ponerle cualquier tipo de tinta. Entonces, hay estos manuales que dicen cómo mezclar los colores para obtener esas tintas directas. El más conocido, el más famoso, es el Pantón. Especificar colores con Pantón generalmente tiene la intención de que se usen tintas directas en ciertos casos. Obviamente, ¿qué es más barato? Si yo tengo una página en la que tengo 5 manchas de color, cada una de un color distinto, yo tendría que usar 5 rodillos o 5 planchas para hacerlo con tintas directas. Si yo puedo obtener cualquier color del espectro de impresión solamente con 4 colores, si eso en vez de hacerlo con tintas directas lo hago con separación de colores o con cuatricromía, que es la otra forma de decir, yo solamente voy a gastar en 4 planchas y en 4 tintas. No va a ser la misma calidad, no, porque es diferente. En tintas directas se ve, se percibe de una forma distinta que con cuatricromía, pero va a ser más barato. Voy a ahorrarme una plancha y comprar una tinta diferente. Por eso es que el proceso de cuatricromía a través del offset es el más barato que existe actualmente para tirajes grandes y que las tintas directas solamente las consideramos para detalles especiales o en los casos en los que estoy usando menos de 4 tintas como económico. Cuando se trata de empaques eh, y de ay, ¿dónde quedó esto? Cuando se trata de empaques y de etiquetas y demás, que yo puedo resolver con menos de 4 tintas, puedo seguir usando el proceso de offset, que es muy rápido para altos tirajes, pero aplicar tintas directas, una o dos quizás. O cuando el producto que estoy promocionando, empacando, tiene suficiente valor como para justificar utilizar más de 4 tintas directas, que puede darse el caso. Hay ciertas tintas especiales. Por ejemplo, yo puedo hacer algo en cuatricromía
y agregar una tinta, como estábamos viendo en la etiqueta que diseñó Abel la clase pasada, que tenga además una tinta directa de que brilla con la luz ultravioleta o que Acá. tiene sí, la luz negra y el ¿cómo se llama? O tintas, por ejemplo, que tienen carga metálica, ¿no? Que queremos que se vean aluminio, plata, oro, bronce, o sea, ese tipo de tintas con esa cualidad metálica que son caras precisamente, uno, porque a veces ni siquiera pueden ponerse en cualquier tipo de soporte, necesitamos soportes especiales a veces para ese tipo de tintas, o sea, no en cualquier papel podemos adherir ese tipo de tinta. Y obviamente, el proceso de offset, que está súper optimizado para usar cian, magenta, amarillo y negro, requiere que si voy a poner una tinta que no sea una de esas, yo tenga un conjunto de rodillos en el cual yo pueda cambiar la tinta y después limpiar completamente y poder seguir usando la cuatricromía normal. Entonces, hay imprentas que dicen, no, mi offset de separación cuatricromía no lo tocan, o sea, ahí no, nunca le vamos a cambiar al conjunto cian, nunca le vamos a cambiar los rodillos o le vamos a limpiar y cambiar la tinta. Al conjunto magenta lo mismo y demás. Y hay otras imprentas que de repente tienen un equipo de impresión en el que el conjunto de rodillos se puede usar para cualquier tinta directa que quieran aplicar. Obviamente, a veces es un solo conjunto de rodillos, es decir, si yo quiero aplicar, como en el caso que les decía, 5 o 6 tintas directas, puedo enfrentarme con un problema de registro porque tienen que pasar 5 o 6 veces la impresión sobre el mismo conjunto de rodillos. Aplicar una tinta, hacer la limpieza del conjunto, aplicar otra, hacer la limpieza del conjunto, aplicar otra. Y en el paso de enrolle y desenrolle de todo esto, el, podemos tener problemas en el registro. Otras tintas que se vuelven, van y vienen con la moda, en algunos años están de moda, en otros se quitan, son por ejemplo las tintas fluorescentes, los colores, eh, que iridiscentes, es decir, que tienen variaciones ópticas dependiendo de en qué ángulo les pega la luz, que pueden producir efecto de iris o que pueden producir polarización. Y algunas tintas especiales que se usan de manera, eh, digamos, también común, son las tintas transparentes, típicamente llamadas barnices, que pueden o no tener coloración. Esas también yo puedo hacer un proceso de cuatricromía y después decidir aplicar de manera parcial o total algún efecto con barniz. Ustedes lo han de haber visto, es muy usado, por ejemplo, para portadas de libros. Eh, Está el texto de la portada y encima tiene como un barnizado, una cosa que se ve brillante, que normalmente tiene una bonita contraste con algo que es mate, que no tiene brillo. Entonces puedo usar esa combinación, ese contraste con tintas directas, una tinta que es translúcida o transparente. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué hago un proceso así? Pues normalmente para dar algún detalle, casi siempre se identifica eso como un detalle fino o de lujoso. Y obviamente que también lo es porque implica un costo extra y eh, digamos, un oficio de impresión para no perder el registro y para que sea preciso la aplicación a la hora de que uno pasa de un conjunto que en línea tiene los 4 colores a un conjunto en el cual probablemente tenemos que aplicar de uno en uno cada una de esas tintas directas. ¿Sí? Bien, no sé si todo esto ya lo habían visto en algún momento, en alguna clase anterior, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No creo que no, Alison. Ahí estamos. No le entendí, Marcelo, perdón. ¿No me escucha? Sí, dígame. No, digo, ahí estamos claros. No sé, alguien más que tenga una duda. Bien, Sí, está claro.
estamos claros. En los ejemplos que habíamos estado manejando, déjenme ponerlo a la vista para que yo les había mostrado unos ejemplos de cajas que están hechos para separación de colores, porque eran con fotografías, y otros ejemplos que eran para tintas directas, pero les había dicho, esto no se va a aplicar con offset, se aplica con un proceso de tampografía, y son, más que tintas, son esmaltes, porque son para aplicarse directo sobre la cerámica. Entonces, déjenme ver si está el arte preparado para mostrarles lo que serían las separaciones de color y a qué nos referimos cuando hablamos de una separación de color. Bien, en lo que se abre el Illustrator, que está un poquito lento, les dio el profesor Juan algunas indicaciones sobre, por ejemplo, símbolos para marca de registro. Cuando hablaron de marcas de corte, y eso hablaron de cómo se marcan registros, para qué sirve un densitómetro, o eso también no lo han revisado. De las marcas de registro, sí hablamos un poco, que nos servían para cuadrar las impresiones, para los colores. Eso, ¿qué más? También bueno, la marca de registro también nos servía para ir viendo cómo estaba la cuatricomía, para poder identificar los colores correctamente. El No sé. densitómetro, el que muestra densidad al 100% y normalmente en graduación cada una de las Claro, tintas. el color para ver cómo estaba. Ya, bien, entonces les hago nada más una observación también rápida sobre esto. Ah, qué caray. Estaba en un disco aparte y ahora ya no está el disco aquí. Ay, ay. Bueno, déjenme. Viajes del oficio. Densitómetro y aquí está un ejemplo. Bien. Entonces, por ejemplo, como esta es una hoja de arte, no tiene ninguna indicación de registros o de colores, digamos, la separación de colores, cómo deberían ser cada una de las placas que representarían el amarillo, el cian y el magenta y el negro. Los programas de impresión, desde el Illustrator, el InDesign y algunos otros más especializados, pueden tomar la imagen de la que queremos sacar la impresión y separar en esos tres componentes de forma individual. Entonces, cuando yo voy a hacer una impresión, vamos a dejarlo aquí.
En esta sección del ilustrador donde dice salida, ven que tenemos un modo compuesto y aquí yo debería tener la posibilidad de enviar a separaciones de color y decirle que quiero imprimir solamente el cian, solamente el magenta, solamente el amarillo y solamente el negro. No sé por qué por qué lo tengo en gris. No sé si es porque no tengo definida la impresora correcta. Dejen ver si con alguna de estas. No. Creo que tengo que tener definida. ¿Perdón? Es que no podría separarse por el tipo de formato o impresión que se lleva a hacer. Para arreglar eso. Creo que tenía la máquina para eso. Y puedo separar. Sí, exactamente. Es lo que me estoy temiendo, de que si no tengo definida una impresora con las capacidades justamente de imprimir por separación, no me va a dar esas opciones. Pero bueno, aquí no sé si las alcanzan a ver porque está en un gris muy clarito sobre gris más oscuro. Eh, pero les digo, lo interesante, yo he tenido, por ejemplo, cuando tengo configurada una impresora láser monocromática, yo puedo hacer esa salida de manera independiente. ¿Por qué? Porque normalmente a lo que salgo son a hojas en blanco y negro que se van a usar en el proceso fotográfico, una representando cada uno de los colores. Entonces, yo podría aquí, o déjenme ver si no es una de las opciones generales. Esto ya. Imprimir. Capas visibles. Invertir orden. No, debería estar aquí en salida, pero no me da. Entonces aquí donde dice modo, en vez de decir modo compuesto, o sea, la unión de los colores, yo le pongo ahí separaciones y aquí abajo yo le indico que voy a usar las tintas de cuatricromía. Si al momento de definir algún color, por ejemplo, vamos a suponer este rectángulo de aquí, está definido como un color cualquiera dentro de la paleta. Pero si en ese momento yo le selecciono un color de tinta directa, ese color va a ser parte de las posibilidades que yo le puedo dar a la hora de hacer la impresión. Entonces, aquí en la salida debería estar en las tintas directas. Déjenme ver, creo que le puse definido como CMYK. Libros de color. Aquí está. Entonces, los colores de tintas directas para Pantone se van a identificar como colores sólidos. También es otra manera que se refieren a las tintas directas, como tonos sólidos o tintas sólidas, tinta directa. Entonces, hay un muestrario específico de Pantone para colores sólidos. Yo puedo tomar ese muestrario y establecer, por ejemplo, que ese es el color que quiero aplicar a este elemento. Podemos ver en mi selector de colores, tiene su definición y normalmente también a la hora de que ya está aquí en el muestrario, lo vemos que está identificado con un pequeño rectangulito blanco en una esquina. Entonces, este ya es una tinta directa y debe estar especificada en mi modo de impresión, en la lista de salida. Si ven, aquí está el cian, el magenta, el amarillo, el negro y hay una tinta directa Pantone. Si yo mando a hacer la impresión de esto, les digo, no hallo, me falta una impresora que tenga esa capacidad. Debería dármela con esta, pero no me lo da, ni modo. Aquí me va a salir un tipo de archivo con los componentes de la foto, por ejemplo.
cada componente por separado. Y además este otro que dice Pantone rojo brillante es solamente este rectángulo de aquí. Me va a salir, además me va a salir como un rectángulo completo, porque como no le estoy cortando lo que tiene encima, va a asumir de que yo quiero colocar ese rectángulo de forma completa al 100% de densidad dentro contra esta parte de la caja. Entonces, eh, en este proceso, identificar cuáles son las tintas directas y cuáles no, cuáles manejan el proceso de CMYK, eh, es porque estamos ya pensando en mandar a hacer una placa para cada una de las tintas que vamos a utilizar. Muchas veces las cajas sobre todo, por ejemplo, los bolsos de compras, las cajas de empaque exterior, eh, no requieren que utilicemos toda la gama de colores o incluso el soporte no es bueno para registrar fielmente los colores fotográficos. Entonces no tiene sentido gastar en una impresión de 4 colores. Si es por decirte algo, una caja exterior, como está en el papel craft, en el cartón más corriente, eh, va a absorber mal la tinta. Entonces le mando nada más un logotipo con un color. Ahorro mucho en tiempo de impresión, en el proceso, en la cantidad de tinta que se gasta y eh, obviamente estoy usando un proceso de offset a tinta directa en el color específico en el que quiero decorar la caja. Es por eso que a veces van a ver muchas cajas que el texto que lleva la caja está en el mismo color que el logotipo, porque no están haciendo justamente 2 tintas o 3 tintas distintas para poner el negro y poner el logotipo. Dicen, aprovechemos de que vamos a mandar en tinta directa el logotipo y mandemos en tinta directa todo el resto de información que queremos incluir. Es un ahorro que se puede tener de repente para el embalaje y puede llegar a verse bien. En el caso, por ejemplo, de las bolsas de compra, de las bolsas de papel, que pueden o no llevar un identificador directamente impreso en el papel. Eh, en otros casos, digamos, de envases o empaques desechables, digamos, que tienen un corto tiempo de vida en manos del consumidor, en el momento que saquen las cosas de ahí se van a ir a la basura, pues casi siempre considerar una gama de colores es mejor, es más efectivo y económico considerar un solo valor de tinta y con esa tinta directa usarlo. Uno o dos quizás, de repente, dependiendo del costo que uno quiera asumir. Bien, para remarcar esto, déjenme mostrarles unas estadísticas que reuní justamente en preparación de esta clase. Y son qué caray. Y el otro es uno sobre el mercado de offset. Bien. Esto es más o menos lo que uno espera ver en una
impresora en offset más o menos moderna, una serie de unidades de impresión, cada una con su conjunto de rodillos, que están aplicando una sola tinta, ¿no? Con este proceso de offset. Y en alguna parte el alimentador donde el papel va pasando por por todos esos rodillos de manera lineal de un lado al otro. En, podemos ver un poquito, está abierta una de esas zonas de impresión, podemos ver el conjunto de rodillos montados uno sobre otro, el que está aquí en tono como verde, alcanzan a ver que tiene áreas que no están verdes, ¿no? Entonces esa parte verde es justamente la emulsión o el tratamiento de la placa, esa es la placa, típicamente son de aluminio las placas, para que se pegue bien la emulsión y duren y tengan flexibilidad. Y el rodillo que está aquí en rojo, que es el de caucho o de plástico flexible, es el rodillo del offset. Y los rodillos de arriba son los que están distribuyendo la tinta para pasarlo al tambor, eh, donde se está justamente pasando el, el material de soporte, el papel. Eh, este texto que tengo aquí tiene algunas estadísticas interesantes proyectadas para 10 años. Fue hecho en el año de 2019 y hablas precisamente de que cómo miden la industria de la imprenta, la miden por la cantidad de litros de tinta que se consumen en cada color al año. Entonces, a partir de eso se extrapola cómo crece o decrece el mercado. Les voy a poner esta información para el que tenga ganas de revisarlo. Aquí es donde dicen, bueno, todo lo que era imprenta para periódicos, revistas, libros incluso, en offset ha bajado increíblemente en los últimos 5 años y la proyección para los próximos 5 años es que va a seguir decreciendo. Es decir, la gente antes consumía bastante papel y tinta en periódicos, periódicos no solamente diarios de noticias, sino publicaciones periódicas como revistas. Y hoy día todo ese consumo se está yendo a otro lado. Pero dice, curiosamente, el nivel de consumo de tinta, aunque ha bajado el nivel de consumo de papel, el nivel de consumo de tinta está hacia arriba. ¿Por qué? Porque donde ahora la gente está consumiendo la impresión es justamente en el etiquetado y en el empaque. Es decir, tenemos una sociedad de consumo que cada vez consume más y ese consumo que lo hace que la imprenta, que la técnica de offset no desaparezca, sino que al contrario parece ser que estamos viviendo un auge o se puede predecir que el crecimiento de la imprenta va a dedicarse cada vez más exclusivamente a la etiquetado y empaque. Esa es la parte interesante de las conclusiones de estas. Y les voy a poner ya después la liga para que los que quieran consultar. Por un lado. Por otro, hay un asunto que nos cae directamente en nuestras manos, que es cómo controlar la calidad de la impresión en el offset cuando tenemos que reproducir los colores lo más fielmente posible y depende muchas veces de el tipo de soporte en el que vamos a imprimir. O sea, hay papeles más finos y menos finos que absorben la tinta de mejor manera o no, que incluso pueden cambiar el tono de la tinta por efecto químico, es decir, el papel puede tener a veces una mala química con la tinta y darle variaciones. No puedes despreciar eso, ¿no? Finalmente recuerden que la capa de tinta que se deposita sobre el papel es súper delgada. Entonces, a ese nivel puede sufrir muchas transformaciones por el hecho de que el papel, por ejemplo, desprenda ácidos o tenga algunos contenidos de cargas de impurezas que pueden darle esas variaciones al color.
Cuando uno tiene que calibrar los equipos de impresión, se usan estos cuadritos normalmente impresos en el borde de la hoja donde no se van a utilizar, que van siempre en todo material impreso, van estas tiras llamadas densitómetros. El densitómetro le puede avisar al impresor si hay algún problema, si se está depositando la tinta mal, si el soporte de papel en el cual está imprimiendo tuvo una variación y por lo tanto no está dando el color como tiene que darlo. Aquí estamos viendo en esta imagen un densitómetro electrónico, es decir, este mide directamente un cierto valor. Yo sé, por ejemplo, que para el rectángulo que está al 100%, me va a dar un valor de luz X, Y, Z, etcétera. Cada máquina tiene sus valores patrón y algunas integran el densitómetro, el medidor propiamente de densidad, en la misma máquina, en la misma en la misma unidad de rodillos está el densitómetro. O sea, al momento que va pasando, si varía mucho sobre un rango de valores, va a dar una alerta y puede detener la prensa para que se corrija el problema. Entonces, lo que tenemos es, yo pongo tinta sobre el papel en ciertas cantidades conocidas. El densitómetro dice, pasa la luz, en qué cantidad pasa la luz, y con la tira del densitómetro decide si está funcionando bien o está funcionando mal la máquina y nos da el aviso. Para eso sirven esos cuadritos de densidad. Este que vemos aquí es uno manual, es uno para que una vez que ya salió una prueba, yo pueda verificarlo a mano. Pero hoy día la mayoría de los sistemas automatizados no trabajan con un densitómetro aparte, sino que lo tienen ya integrado, es una herramienta óptica. Mide la cantidad de luz que rebota en el soporte a la hora de que pasa a través de la tinta. Por eso la tinta está en graduaciones de densidad, 10%, 20%, 50%, 100%. Esas graduaciones de densidad dicen o se depositan de manera más o menos precisa todo el tiempo, y si yo sé que a través de una densidad del 10% debe rebotar, por decir algo, el 70% de la luz, que me va a dar un valor de intensidad, la luz de 70 lúmenes o 8 lúmenes, una cosa así, si varía de ese rango, hay un error, hay un problema, la tinta está mal, el papel está mal, o la calibración de los rodillos está mal. Y tengo que parar, corregir y continuar. Para eso sirve estas líneas de densidad. Aquí hay algunas explicaciones de que todas las máquinas tienen estas curvas que se llaman, donde hay una medida sobre la densidad en cuanto a la transmitancia de la tinta y a la reflectancia del papel, para obtener justamente el rango en el cual la cantidad de tinta que se deposita sobre el soporte es el adecuado. Entonces, este tipo de cosas son súper técnicas, son el pan de cada día de los impresores, o sea, de los que manejan la máquina de imprenta, pero nosotros debemos saber por qué están ahí esas cuestiones a la hora de que se arman las planchas, a la hora de que se arman las placas, y de qué manera podemos comunicarnos mejor con la gente que está haciendo el proceso de imprenta. En la próxima clase, que ya se nos acabó el tiempo para el día de hoy, voy a mostrarles una separación de colores, cómo están ubicados estos elementos de densidad y demás. Y hay un tema vamos a pedirles por favor que abran la camarita para tomar la evidencia de clase. Hay un tema que es el del cómo armas, cuando ya tienes un arte desarrollado, cómo optimizas el uso de papel, facilitas la creación de los troqueles y demás, que desde mi punto de vista también
es un poco como la aplicación de registros y densitómetros. No es tanto algo que nos caiga a nosotros como que sea responsabilidad del impresor, del que maneja técnicamente las máquinas. ¿Por qué? Porque los tamaños de plancha no son estándar, dependen de la marca de la máquina de imprenta y de algunas otras cuestiones. Una de ellas es, por ejemplo, el área de pinza. Este concepto del área de pinza es un área eh, en la cual el papel se sujeta y por lo tanto yo no puedo imprimir en esa área. O sea, ahí es donde yo tengo los rodillos tractores, la forma que estoy jalando el papel o empujando el papel por los rodillos, por el tambor, y eh, debe el que prepara el arte para impresión debe saber dónde están esas áreas de pinza y dependen de cada tipo de máquina. Entonces, cuando yo voy a armar una, una separación de colores para la imprenta, normalmente no lo hago yo, lo hace el dueño de la máquina, el, el que conoce y sabe las dimensiones. Él me transmitirá cierta información, me dirá, verás, el área de pinza es de 2 centímetros izquierda-derecha y no tiene ni cabeza ni pie, o sea, es de rodillo de forma continua. Entonces yo sé que puedo colocar eh, mi arte de manera continua hasta cierta dimensión. Por decir algo, me va a decir el, si mi rodillo tiene una dimensión máxima de a lo mejor 20 centímetros o 50 centímetros lineales. Entonces, por Profe, eso, sí, dígame. perdón, le mandé un video porque no puedo activar mi cámara, no sé qué pasó. Le mandé WhatsApp. Este, ¿es para la asistencia a Lorena o es por algún otro tema? Por lo que dijo que activemos la cámara. Ah, ok. No se preocupe. Ya hice la captura y, Gracias. y bueno, pues ya sabe, le van a cobrar multa a la hora de que vea la policía de que no pasa nada. Eh, ¿en qué estaba yo? Ah, ok. Que el que maneja las máquinas, dependiendo de la marca de la máquina, de la calidad y demás, incluso hasta de la potencia de los motores y etcétera, les va a decir que tiene eh, una cierta longitud en forma lineal. Entonces, por eso esa fotografía que vimos de repente de máquinas de múltiples rodillos, si yo quiero conseguir algo muy grande, no tengo de repente rodillos de mucho diámetro, sino que puedo tener rodillos de pequeño diámetro, pero donde el registro de cada sección coincide para poder mandar a imprimir secuencialmente. Eso ya se empieza a complicar, digamos, la trama, cuando quiero hacer impresiones muy largas. Hay otras que sí, que el tamaño de la plancha, a veces puedo tener un cilindro no sé, para poder sacar. Esto en la industria textil, por ejemplo, es muy visto. Usan de repente patrones que te pueden sacar en una plancha, te pueden sacar 2,5 metros de largo al patrón. Lo he visto en otra industria que ni se imaginan que utiliza offset para hacer esto es los acabados melamínicos. Entonces, todo lo que ustedes ven como madera que tiene así unas vetas muy bonitas y demás, es papel. Es el tablero de aglomerado o de MDF. Tiene aplicado un papel muy fino en el que está impreso la veta de la madera. Es hecho con impresión offset y a veces con algún laminado extra para darle resistencia y sujeto a la plancha mediante calor y mediante procesos de presión, pero se imprime al momento, es decir, está pasando la plancha y ese papel se está imprimiendo y pegando, imprimiendo y pegando. En- Ustedes han visto de qué tamaño son las planchas de madera, ¿no? De 2 metros y fracción, entonces ya se imaginarán
el tamaño de esos cilindros. Son cilindros que tienen unos 2 metros del tamaño de la plancha y al ancho de las planchas que están imprimiendo. Normalmente van a tener unos 50 centímetros o una cosa así de diámetro para generar justamente 1,20 m, 1,50 m de impresión en una sola vuelta. Bien, la asistencia. Y este es el grupo de packaging. Y hoy es día martes 8. Andrés Aguayo. Presente, profe. Juan Andrés Amoroso. Presente. Brian Benavides. Daniela Bernal. Presente. Luisa Córdoba. Presente, profe. Jorge García. Presente, profe. Wilson Gómez. Presente, profe. Sebastián Guamán. Presente, profe. Lorena Maldonado. Presente. Rommel Merchán. Presente, profe. Erika Miranda. Presente. Juan Proaño. Santiago Quispe. Presente, profe. Brian Salinas. Presente. Abel Sánchez. Presente, Licen. Mateo Zarango. Presente, profe. Nancy Takuri. Presente, profe. Henry Junio. Y Presente, Paul profe. Junio. No tenemos Paul. Presente, profe. Ahí está. Perfecto. Entonces, les voy a pedir nada más 5 minutos de receso y luego revisamos con los equipos cuáles son sus avances de la entrega de esta semana. Les recuerdo, examen el día jueves, cuestionario de examen en la hora de clase y entrega, o sea, límite de la entrega el día viernes de este proyectito que discutimos o presentamos el pasado jueves. La próxima semana está planteado el curso de profesionalización para los que están matriculados en titulación y es la semana de refuerzo y de recuperación para los alumnos que hayan tenido reprobado el primer momento o el segundo momento. Por esa razón no va a haber clases normales, digamos. Ustedes, como son la mayoría de ustedes, me parece que de los 19, por lo menos unos 10 o en total yo veía la lista, 14 estaban matriculados en titulación, están desarrollando su tema de tesis. Ellos tienen la obligación de estar presentes en este curso de profesionalización, que va a ser de 8 a 10 de la noche, todos los días. Una consulta. Sí, dígame. El tema del curso de profesionalización, no sé si será el mismo, porque nosotros ya recibimos los cursos de esos. Fueron 2 cursos. No sé si serán otros o no sé. A ver, por el hecho de que yo no estoy apenas en el cargo de la coordinación, apenas estoy empezando con esto, a mí me transmitieron que este curso de profesionalización es, uno, para los alumnos que están actualmente matriculados en titulación y dos, que estaban programados desde el inicio del curso.
según lo que me comentó el coordinador de educación continua, que es el que maneja estos cursos, está planteado un curso de motion graphics que tendría una duración equiparable a 40 horas de capacitación. Entonces son de 8 a 10, 5 días, son 10 horas de asistencia sincrónica, o sea, de estar en el Zoom con el instructor, y el resto se cuenta como horas en la aplicación de un trabajo. Entonces, esa es la información que yo tengo. Obligatorio para los que están en titulación y que estaba planificado desde el principio del curso, del ciclo. Uh-huh. Sí, solo era una duda porque como le digo, no... ¿Perdón? Eso. A ver, Bueno, Juan Andrés primero. Como decía, profe, solo era una duda porque nosotros ya recibimos 2 cursos, los que estábamos matriculados. Lo que no hemos recibido es más bien si hemos aprobado o algo así, o una especie de nota. De ahí que haya... Ese es el curso de este que yo también asistí, porque esto también es obligatorio para los profesores. Por eso es que no vamos a tener clase. Ajá, del Touch Designer, ¿no? Y video mapping, sí. Sí, que yo sepa era un solo curso. O sea, no eran 2 cursos separados, sino era un solo curso. No, profe, nosotros tuvimos otro curso que en cambio era de mapping. De mapping. Nosotros. Por eso, yo entendía que el curso de Touch Designer y de Mapping eran un solo curso, o sea, no eran dos cursos independientes, sino era un solo curso. Lo que pasa es que los profesores solo tomábamos la parte inicial y como después teníamos que dar clases, ya no tomamos la segunda parte. Pero esa es toda la información que yo he recibido, que ustedes tomaron un curso de profesionalización y el segundo estaba pendiente y es sobre motion graphics y es lo que estaría planteado para la próxima semana. Si hubiera cambios en eso, si de repente por ahí los que coordinan el curso, los que tienen esta información que me están pasando a mí apenas, dicen, ay, no nos fijamos y efectivamente ya tienen las horas o los créditos o lo que sea como están controlando esto, ya les haré saber. Pero ahorita la única información que yo tengo es que la próxima semana tenemos curso de profesionalización y que es obligatorio para los que están matriculados en titulación. O sea, ni siquiera es para todo el 5º nivel, porque hay algunos de ustedes que no están matriculados en titulación. ¿No es cierto? ¿Todos tienen tema de tesis? ¿Están desarrollando tema de tesis ahorita? No, profe, vemos algunos que no estamos. Hay algunos que no están. Entonces, esos que no están, según yo, no tienen por qué tomar el curso de profesionalización, solamente los que están en titulación. Profe, Sí, dígame. a mí de ese curso estaba revisando ahorita, me sale que ya ha aprobado, dice, en el SGA. En el SGA. Ok. Pero no hay nota, o sea, solo me dice aprobado y ya. Aprobado. Otra vez, yo no estoy al tanto de cómo se manejó hasta ahora que me hago cargo de la coordinación, es que yo empiezo ya a recibir esa información. Pero yo les investigo y yo les hago saber en el transcurso de la semana lo que haga menester. Cogemos, sí, a veces con su hija, pero no mucho. A mí me sale en curso, no me sale aprobado. ¿En dónde te ven? En cursos y escuelas en el SGA. Ok, sé que la que tiene que saber de esto es Catita como coordinadora de titulación, del proceso de titulación. Entonces yo consulto con ella mañana y si hay alguna cosa distinta, les hago saber. Pero por lo pronto váyanse preparando de que tenemos clase de 8 a 10 en el curso de profesionalización y no tenemos clases
de ninguna otra materia la próxima semana. Es solamente el curso de profesionalización, tanto docentes como alumnos, estudiantes. Bien.